Ambas, tanto la neurosis como la psicosis, tienen problemas con la realidad, solo que de distintas maneras. ¿Cuál es el conflicto principal de la neurosis? Que existe una tensión entre el yo, que es un campo imaginario de ideales, expectativas e imaginarizaciones, y las mociones pulsionales del ello. En otras palabras, la pulsión entra en conflicto con las exigencias de la cultura con las cuales el yo se ha identificado. Por tanto, el contenido de esa pulsión es reprimido y desalojado de la conciencia. Sin embargo, dentro de lo inconsciente y a través de mecanismos de desplazamiento y condensación, este contenido retorna a manera de síntoma. De esta manera, una dolencia física puede revelar un conflicto psicológico o psíquico. Como pueden notar, en la neurosis hay un reconocimiento de la realidad, solo que ésta le obliga al sujeto a realizar una renuncia pulsional, que en realidad nunca se lleva a cabo perfectamente porque el material reprimido retorna. En la psicosis, por el contrario, lo que hay es una tensión entre el yo y la realidad misma, que ahí vemos la diferencia. No es la tensión entre el yo y una moción pulsional del ello, sino entre el yo y la realidad. De manera más específica, Freud sostiene que existe un conflicto entre el yo y un elemento insoportable de la realidad. En la psicosis, el sujeto desmiente la existencia de este elemento, desgarrando con ello a la realidad misma. A esta fase le sigue una de reconstrucción de lo que fue desgarrado. Para esto, el yo se sirve del material del ello. Por tal motivo, la reconstruye a través del delirio y las alucinaciones. De ahí que veamos cómo, entre la realidad y la fantasía, el psicótico prefiere la segunda, en tanto que se impone o en tanto que gobierna por encima de las limitaciones insoportables de la realidad. Por eso, para Freud, el delirio es un intento de cura, en tanto que repara y reconstruye la realidad, pero a costa de desmentirla y desgarrarla. Entonces, a diferencia del neurótico, que reconoce la realidad pero entra en tensión con sus propias mociones pulsionales, el psicótico desgarra la realidad y la reconstruye en función de sus fantasías y delirios. De ahí que veamos cómo nos dicen, por ejemplo, que son inmortales, que pueden volar, que otras personas los están espiando, y toda la gama de delirios y alucinaciones que presentan la psicosis. Ahora bien, en su texto La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, Freud propone que el problema de la neurosis es que toma en cuenta a la realidad, pero se somete demasiado a ella, mientras que la psicosis se empeña en transformar la realidad, pero a costa de desgarrarla y desmentirla. Entonces, una persona normal sería una persona que no desmienta la existencia de la realidad, pero que se empeña en transformarla.